Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y un jueves más estamos en este estudio de culto de estudio bíblico. Y hoy día vamos a ver esta enseñanza que titula Permaneciendo en la vid. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículos 1 al 8. El Evangelio de San Juan, capítulos 15, versículos 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? El tema titula hoy, Permaneciendo en la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. Amén. Sí, amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Confírmame con un amén. Amén. Así dice el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús subimos a tu presencia y te damos gracias, Señor, porque un jueves más estamos enseñando tu palabra. Estamos, Señor, peleando la buena batalla de la fe, como tú nos has ordenado y nos has mandado. Id por todo el mundo y predicad mi evangelio. Y lo estamos haciendo, Señor. Aleluya. Te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza, muchas personas que van a escuchar esto, Señor, y aún los de tu iglesia, Señor, les sirva para crecer, conocerte un poco más, Señor, entenderte, serte fiel, que sean obedientes y tú los puedas cambiar, Señor. Guíanos, Señor. Yo no voy a poder hacerlo, Señor. Envía de tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Y Él solamente tiene el poder para darnos el discernimiento correcto conforme a tu voluntad, Padre. Oh Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Guárdanos de doctrinas de demonios y espíritus engañadores, Padre. Aléjalos de este lugar, hazlos inoperantes en contra de nosotros, en contra de esta iglesia. Oh, aleluya. Y que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y nos dirija, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que a ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solamente tú eres digno y merecedor de toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a sentarnos, amén. Aleluya. Entonces, hermanos, hoy día estamos viendo permaneciendo en la vid. Hermano, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el seguidor de Cristo, discípulo de Jesús, hermano, reconoce a Jesús como su fuente de vida, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde se alimenta el cristiano nacido de nuevo? Amén. Tiene una total dependencia de Dios. No puede depender del mismo ni de otros. No depende del pastor, no depende de las circunstancias, no depende del dinero. ¿Dependemos de quién? De Dios. Amén. Entonces, el alimento espiritual que un verdadero cristiano necesita, ¿qué es? La palabra de Dios, hermano. No hay más. No hay otra cosa, hermano. Hay algunos que dicen que son verdaderos cristianos y se conforman con motivación y cosas de esas, psicología, palabras de ánimo, pero el verdadero cristiano, no. Hermano, para el verdadero cristiano no hay más que la palabra de Dios. Es decir, que un verdadero cristiano depende de Dios. Hermano, ni los pensamientos motivadores, ni las máximas de los sabios del mundo, no necesita la psicología, no necesita de nada.
¿Estás entendiendo? De nada de esto. Entonces el verdadero alimento del verdadero cristiano es ¿qué? ¿Qué es? La palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, hermanos, el alimento espiritual solo lo encuentro en la palabra de Dios. Así como cuando tú vas a comprar pan, ¿dónde tú encuentras pan? En las tiendas, en las panaderías. Entonces nosotros los cristianos en la Biblia encontramos el pan de vida, que es la palabra de Dios. ¿Amén o no? Entonces vamos a estudiar este pasaje. La vid verdadera. Es como una parábola y la vamos a escudriñar. Versículo 1. Yo soy, ¿qué dice yo soy? La vid. Pregunta, hasta ahí. ¿Por qué Jesús usó la metáfora de una vid? ¿Ah? ¿Por qué Jesús no dijo yo soy el manzano verdadero? ¿Ah? ¿O por qué no dijo yo soy el naranjo verdadero? ¿Ah? ¿Ah? Y en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Jesús se compare con un árbol frutal, así de la manera como lo hizo aquí con la vid. Tú sabes que la vid es el árbol donde produce las uvas. En la Biblia, hermano, nada es casualidad, nada se escribe por coincidencia. Entonces vamos a estudiar algo acerca de esta planta que crece. Es una especie de enredadera y vamos a descubrir cosas muy interesantes. El nombre vid, hermanos, viene del latín vitis, que se originó de una palabra celta, que era vid. Y vid, de donde se deriva vid, ¿saben qué traduce? ¿Qué significa? Conocimiento. Métetelo, grábatelo, para que entiendas y expliques a otros. ¿Por qué Cristo, hermano, se compara con la vid, que significa conocimiento? ¿Ah? Vamos a ver lo que dijo Pablo, porque sabía quién era la vid, Pablo. Fíjense lo que escribió. Vayámonos un momentito a Colosenses, capítulo 2. Hermano, nada de lo que está escrito en la Biblia lo hacen por casualidad, hermano. Todo tiene una enseñanza. Por eso necesitamos estudiar la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, mira, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el Señor? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, su Hijo, obviamente, ¿no? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, Cristo como Hijo de Dios nos vino a dar a conocer, ¿a quién? Al Padre. Y todo lo que Él dijo fueron palabras de vida eterna, que nos hicieron nacer de nuevo, pero todavía tenemos que extendernos hacia un conocimiento más pleno, para que podamos comprender la anchura del amor de Cristo, la profundidad, pero también su voluntad. Entonces en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces cuando Jesús dice yo soy la vid, tiene mucho sentido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cobra mucho sentido. ¿Por qué? Porque en Él está escondido la sabiduría. Entonces, si quieres sabiduría, si quieres conocer más, ¿a quién se lo tienes que pedir? ¿Lo estás entendiendo? Vamos a ver otra característica de la vid. Es una planta muy longeva, puede vivir más de 100 años. No hay una enredadera que viva tantos años, hermano. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de la eternidad de Cristo, nos habla de la vida eterna que Él nos da. Ahora, ¿cuánto mide la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad? No se puede medir, hermanos. ¿Por qué? Porque es eternidad.
Esa es la vida que nos va a dar. La vida eterna. Qué lindo, ¿no? Eterno para siempre. Vamos a añadir algo más. Ahí en Primera de Juan, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vamos a ir parte por parte. ¿Qué dice? Y esta es... no, es segunda... sí, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Estamos bien, así dice el Señor. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Entonces, ¿qué entienden por vida eterna? Algunos entienden mal. Algunos dicen que pueden perder esta vida eterna. O sea, que cuando ya estés en allá, puedas perder eso. No, 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 no. Una vez que lleguemos allá, nadie nos quita esta vida eterna, después de haberla alcanzado. ¿Me estás entendiendo? En este mundo sí, corres el riesgo si te desvías, corres el riesgo si eres un desobediente. ¿Lo estás entendiendo? Pero si llegamos allí, hermanos, nadie nos quita esa vida eterna. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro galardón. Porque imagínate, si alguien después de haber llegado allá al cielo nos quitaría la vida eterna, entonces ya no sería eterna. ¿Lo están entendiendo o no? Sería limitada, ¿sí o no? ¿Lo están entendiendo? Entonces, si logramos llegar, nadie nos quita la vida eterna. Ahora, no quiero que confundas con esta pregunta. A ver, yo les voy a hacer esta pregunta. Algunos dicen que se pierde la salvación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Ah? Aquellos hermanos que son verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, que se han arrepentido genuinamente, que se están esforzando, no estoy hablando de gente perfecta, ya te lo he enseñado muchas veces, no estoy hablando de hombres que dicen, yo no peco, no, 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 todos los hombres pecamos, pero aquel que se esfuerza cada día por ser mejor, que lucha, hermano, esa persona no va a perder la salvación. Pero hay gente que viene por conveniencia a la iglesia, por otros intereses, tiene una doble vida, una vida hipócrita. Entonces, es más, esos que vienen con una vida doble, como Dios conoce todos los corazones, es más, ellos ni siquiera tienen la vida eterna. Gloria a Dios, deja de hacer eso, por favor. Nazaret, deja de hacer eso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, ya estamos al aire. Aleluya. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por una mala interpretación, erran. Hermano, si alguien se acerca a esta iglesia simplemente por a ver qué pasa, a ver será, por buscar nuevas experiencias, o no tiene en su corazón el sincero deseo de cambiar, ese es más, no tiene la vida eterna. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero aquel que ha venido con todo su corazón, fue un pecador, se arrepintió, ese sí alcanzó y está camino a la vida eterna. Y si Él te la dio, no te la quitará. Ahora, ¿creen que la salvación depende de ellos? No, no. No, 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 escúchame bien. El que es de Dios, es de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? No es por obras, sino que el que tiene fe y realmente tiene deseo de cambiar, obviamente, por consecuencia van a venir las buenas obras, ya lo saben. Entonces, nuestra vida eterna depende no de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino del poder que Él tiene. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos. Dice que Él cuida, gloria a Dios, aleluya, nuestra salvación. ¿Sí o no? No sé si me expliqué. ¿Lo entendieron? Gloria a Dios, si hay un genuino arrepentimiento,
Sí, si es que hay un genuino, lo correcto, no lo puedes perder. Eso sí, no se puede negar, no lo puedes perder. Pero si simplemente vienes por un interés, por recibir un milagrito, una prosperidad, no. Entonces nunca naciste de nuevo. ¿Lo están entendiendo o no? Sigamos con otra característica de la vid. Resulta, hermanos, que el tronco de la vid es una madera que no sirve para hacer absolutamente nada, porque el tronco es retorcido. ¿Alguna vez han visto una vid? Aparte de ser retorcido, hermanos, también es deforme y blando, de manera que si lo llevarías a un artesano, no podría trabajarla. Y añádele que es quebradiza, es muy endeble. Entonces el tronco no sirve para nada, absolutamente para nada, hermanos. Pero escuchen, ¿por qué Jesús se comparó con una vid? Hermano, ¿sabías que la única función del tronco de una vid es la de transportar, que fluya por medio del tronco la savia, que es alimento que da la vida a las ramas? Esa es la única función que tiene el tronco en la vid. Y a su vez, hermano, esa vid produce fruto. Esa savia, produce fruto de la vid. Entonces, mira, ¿cómo es Dios tan perfecto y que en la Biblia nada es casualidad? Hermano, así mismo Jesús, la única función vital, escúchame bien, la única razón por la cual vino a esta tierra, murió en esa cruz, es para darte vida eterna a todos los que crean en Él. Escúchame bien, el Señor Jesús no vino a morir en la cruz ni para hacerte rico, ni para sacar el campeón que hay dentro de ti, ni para que tú tengas una autoestima fabulosa de ti mismo. El Señor Jesús no vino para nada de eso. Cualquier otra enseñanza que diga acerca de Jesús, cualquier predicador que use a Jesús con otros propósitos que no sea el de hablar de la vida eterna, hermanos, no es el Jesús de la Biblia. ¿Lo están entendiendo? ¿Se acuerdan de Pedro? Y dice que cuando se habían ido muchos de sus discípulos por el mensaje, que los confrontó, porque era duro, y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se acuerdan? Entonces dice que Pedro le dijo, Maestro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras motivadoras. ¿Así le dijo? ¿A dónde iremos, Señor? Pues imagínate, Señor, ya no vamos a tener la casa que anhelamos, la caseta con los caballos que deseamos, los viajes, los resorts, ya no los vamos a tener, Señor. No, nada de eso. Nada de eso había en la mente de Pedro. Pero ¿qué hay en la mente de los cristianos de hoy? Todo eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna? Palabras que alimentan el espíritu. Y eso nos lleva a la eternidad, a la salvación. Entonces, cualquier otro mensaje que usa el nombre de Jesús y su palabra que no sea de dar vida eterna, ese es otro Jesús, diferente al de la Biblia. Toda la doctrina cristiana debe estar encaminada a la piedad. Pablo le dijo a Timoteo, pero antes, ¿saben qué es la piedad? ¿Saben? Te lo digo, la piedad es la devoción a Dios, la que te guía a encontrarte con Él, a conocerle más. No a las cosas de este mundo, hermano, por el amor de Dios. Hermano, cuando llega la gente a este lugar por X o Z motivos, me dicen, y muchos, porque muchos llegaron de otras iglesias, pastor, estoy confundido por lo que usted dijo. Pero hermanito, si fue claro, es que pastor, en mi congregación, todo está centrado en el dinero, en lo material, en la prosperidad, en sanidades, milagros. Hermano, y lastimosamente esas pobres ovejas en muchas iglesias están expuestas a ese tipo de enseñanzas, a ese tipo de cosas.
Me enteré, hermano, por una radio cristiana, y recién nomás, también tú tal vez lo has escuchado, que salieron Biblias con estos títulos. Una se llama la Biblia de la prosperidad. La Biblia de la prosperidad. Por si acaso, si aquí alguien está interesado, hermanos, aleluya, y quiere saber cómo hacerse rico, y no le importa nada de la vida eterna, quiere las recompensas aquí, el galardón aquí, y no le interesa conocer a Dios, pero sí le interesa tener una buena casa, que se vaya de vacaciones a Chile, Arica, Iquique, en un hotel resort 5 estrellas, compren esa Biblia, hermanos. Y ahí le van a decir cómo usted puede hacerse rico. También me enteré que salió otra Biblia, que se llama la Biblia positiva. Imagínate. Qué felices deben estar los de la confesión positiva, hermanos. Y estas Biblias están con puros comentarios de esos falsos pastores de la prosperidad, torciendo los versículos. Hermano, yo sinceramente recién me acabo de enterar, yo no sabía que la Biblia era negativa o positiva, hermano. Porque yo lo único que sé es que la Biblia es la palabra de Dios. Y el Señor mismo advierte, ¡ay de aquel que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo! Y ahí está la Biblia positiva. Hermano, los comentarios que trae, al margen, hermano, que son comentarios de los que creen en la confesión positiva, y dicen, no, créalo, confiéselo, decrételo, recíbalo y disfrútelo. Y no te dicen, obedece a Dios, porque si no obedeces a Dios te vas a ir al infierno. No, no dicen nada de eso. Es increíble, hermano, todo lo que está sucediendo. Terrible. Y nadie dice nada. Volvamos a la vid. La savia que fluye por el tronco, que alimenta las ramas. Hermanos, es una metáfora de la palabra de Dios, que fluye de Jesús y que alimenta las ramas. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Entonces, la única razón por la que Jesús vino la única razón por la que Jesús vino es para dar vida eterna. Así pues, como el tronco de la vid. Hermano, en el tronco de la vid nunca fluye, hermano, otra cosa más que savia. Hermano, dentro del tronco de la vid, hermano, no fluye ni Coca-Cola, ni leche, ni yogur. No fluye absolutamente nada más que la savia, que es la que alimenta al fruto de la vid. Así también de Jesús, escúchenme bien, no puede fluir otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y esa palabra nos alimenta, hermanos. Tú no puedes esperar otra cosa de Jesús. Cuando tú vienes a la congregación, hermano, cuando lees la Biblia, cuando oras, tú no puedes esperar otra cosa más que la palabra de Dios. Ahora, Dios hizo una comparación muy extraordinaria, hermanos, acerca de los pensamientos del hombre y los pensamientos de él, acerca de los caminos del hombre y los caminos de él, y dijo, así como son de altos los cielos en relación con la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros, y mis caminos son más altos que los vuestros, dijo el Señor. Sus pensamientos de ustedes solamente son terrenales, son de hombres terrenales. Y los pensamientos de esos motivadores, hermano, solamente se enfocan en lo terrenal. Lo envasan ahí con 2 o 3 versículos, su mensaje, pero son pensamientos puramente terrenales. Hermano, no pueden brincar 2 metros más allá, porque su mensaje está enfocado en lo material. ¿Por qué? Porque son terrenales. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos.
Pero el verdadero cristiano mira hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dijo? No mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, o sea, pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces los verdaderos cristianos tienen la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es nuestra fuente, hermanos, ¿sí o no? Fuera de Él yo no quiero nada, no sé tú. Hermano, yo no puedo esperar ningún consejo de ningún hombre, no puedo acudir a ningún hombre, no puedo hacer nada yo, no. Si no, tengo que ir a la fuente, tengo que ir a la vid, porque yo soy una rama nada más. Aunque algunos se crean ranas, o sea, no son cristianos. Ahí en Isaías 5, hermanos, busquen Isaías 5, vamos a ver una historia muy interesante. Cómo Dios comparaba aquí la vid con Israel. Hermano, una vid está compuesta por raíz, troncos, ramas, hojas y fruto. Y en esta metáfora, la vid es Israel. Estaba plantada, pero el terreno es Dios, de donde fluye todo. Aquí, la analogía o la metáfora cambió. Van a ver. Isaías capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice el Señor? Ahora cantaré por mi amado al cantar mi amado a su viña. O sea, él está cantando a su viña, a su pueblo, a los que dicen que son sus hijos. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hermano, yo quiero que noten aquí que hay dos tipos de uvas, y aquí podemos asegurar que está hablando de los frutos que vienen de Dios y los frutos que vienen de la carne. Podemos decir también de una manera simbólica que está hablando de los verdaderos cristianos y de los falsos cristianos, que se creen que son vid, pero su fruto son uvas silvestres. Y resulta que la uva silvestre es venenosa. ¿Sabían eso o no? ¿Sabían que hay dos tipos de uvas allá en Israel? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Yo también no sabía eso, y cuando estudié eso, mucho me enteré, me sorprendió. Había habido unas frutas que son similares a las uvas, también les dicen uvas, pero son uvas silvestres. Esas no se las planta, crecen naturalmente. Son igualitas, pero son venenosas. Entonces la gente, cuando no sabía qué tipo de vid o qué tipo de uva era esa, llegaba y cortaba un racimo, empezaba a comer y se envenenaba. Entonces, ellos, esta es la metáfora, su pueblo no estaba produciendo el buen fruto. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. En otras palabras, ¿quién era el corrupto? ¿Quién es el que se pervirtió? ¿Quién es el que se corrompió? El pueblo de Israel. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, ¿qué más queremos, hermanos, si Cristo ya murió por nosotros? Hermano, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si no creen al único sacrificio que nos acerca al Padre a través de su sangre, hermano, no hay otro sacrificio. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas
silvestres. Hermano, si tú siembras un huerto de manzanas, ¿qué vas a esperar para cosechar? ¿Qué cosa vas a esperar en tu cosecha? Manzanas. Entonces, si el Señor sembró la semilla de la vid eterna, que es su Hijo Jesucristo, nos trajo la palabra, ¿qué crees que Él espera de coger? Gente donde Él deposita la vida eterna, como un don, como un regalo. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso se nos manda a predicar el Evangelio. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles la psicología de Sigmund Freud, así dijo, enseñándoles las máximas platónicas, y les profetizó, un día va a haber un hombre que se va a llamar Rockefeller, y él es un hombre muy inteligente, él va a decir muchas frases muy interesantes, enseñándoles eso a la gente, todas esas cosas. Eso dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Porque Jesús es la vid verdadera. Por eso es el único que tiene palabras de vida eterna. Hermano, cualquier otro mensaje, lo vuelvo a repetir, cualquier otro mensaje, pongan mucha atención, que se aleje del mensaje, de la esencia del Evangelio, ¿saben qué es? Son uvas silvestres. Por eso hay muchos cristianos que están siendo envenenados, hermano. Para el que entienda, que entienda. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será pisada, destruida. O sea, es decir, aquí está hablando a todos aquellos que son hipócritas, que se desviaron, que no están produciendo fruto, que no están, gloria a Dios, permaneciendo en la vid. Pero siempre ha habido un remanente, una manada pequeña, ¿sí o no? Siempre ha habido gente genuina que se entrega a Dios. Pero aquí está hablando de esos que dicen que son pueblo de Dios, pero adoran a los ídolos, ¿sí o no? Y en esos tiempos también su pueblo adoraba a los ídolos, le daban la espalda a Dios, amaban el cohecho, la mentira, el fraude. Y Dios decía, no, estos no son mi viña, esos son uvas silvestres. ¿Qué está diciendo de ti? ¿Ah? ¿Estas son uvas o son uvas silvestres? Volvamos a Juan otra vez, capítulo 15, Evangelio de San Juan. Vamos a continuar, lo dejamos pendiente, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. San Juan capítulo 15, te alabamos, Señor. Aleluya. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque hay múltiples variedades de vides, no todos son comestibles. Ya lo expliqué hace un momento. O sea, hay muchos cristianos que son falsos, que no se alimentan de la palabra de Dios, y como resultado producen las obras de la carne. No producen los frutos de Dios, producen fruto venenoso. Hermano, escúchame bien, no hay libro en la Biblia que no nos prevenga de los falsos maestros. Indistintamente, todos los libros de la Biblia hablan de los falsos, que tienen una semilla corrupta, que tienen un mensaje que no es el mensaje de Dios. Y la gente dice, ay, qué lindo fruto, y se lo comen. Como consecuencia, como no es la palabra de Dios, no nacen de nuevo. Pero van a la iglesia, asisten a una congregación. Esos son a los que Jesús se refirió cuando dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros,
predicamos, oramos por los enfermos, hicimos muchos milagros. Y Él les dirá, no les conozco. ¿Por qué? Porque nunca fueron ramas de la vid verdadera, sino fueron ramas de otras vides. Porque solo yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y luego añade, y mi Padre es el labrador, o sea, el agricultor. Hermano, Dios es la fuente de todo. Él está cuidando. Hermano, cuando Él hizo el plan de salvación, Él tenía y tiene todo bajo control, bajo un dominio maravilloso, hermano, porque Él es todopoderoso. Entonces Él, como labrador, ¿qué hace un agricultor, hermanos? Cuando siembra, cuida, ¿no? ¿No es cierto? Cuida lo que sembró para que dé mucho maíz. En este caso, muchas uvas. El cuidado que Dios tiene por la verdadera vid, que es Jesús, es eterno. ¿Entienden eso? Para que solamente por Cristo fluya la vida eterna. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 10, no lo busquen. No lo busquen. Pero dice así, yo te lo voy a resumir. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Porque en ese tiempo también llegaron muchos falsos profetas. Por eso estableció en Mateo 24, tened mucho cuidado, que nadie os engañe. Vendrán muchos falsos cristos y les dirán esto y aquello, pero no les sigáis. Porque estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Estos son lobos rapaces vestidos de ovejas. Si dijo esto Jesús, entonces hay que estar alerta, ¿sí o no? Como pueblo de Dios hay que estar alerta. Muchos cristianitos, cristianoides les digo yo, cada que oyen cosas como las que estoy diciendo, dicen, ay, ¿quién es pues usted para juzgar? Déjeselo a Dios. Mejor predique de lo positivo del Evangelio. Hermanos, escúchenme bien. El Evangelio, por supuesto que tiene su lado positivo. Vamos a darles un chance, ¿sí o no? A los positivistas. Ejemplo. Hermanos, ¿saben que la luz para que se prenda tiene que tener un lado positivo? ¿Sí o no? Y un lado negativo. Polo positivo, polo negativo. ¿Sí o no? Porque si no, no daría luz. Entonces, para que la luz del Evangelio se dé y la gente pueda ver, no solamente, hermano, puedes predicar solo lo positivo, ni tampoco solo lo negativo. Tienes que dar lo positivo y lo negativo para que la luz del Evangelio se encienda. ¿Sí o no? Entonces, todos esos positivistas que dicen, ni siquiera digas que tienes calor, porque eso es negativo. Dicen, uy, hermanos. Tampoco digan, quiero ir al baño. Es negativo decir eso. Hermano, y caen en unos excesos ridículos. Ridículos. Gloria a Dios. No me va a dar el tiempo. Les hubiera contado algo, pero que quede ahí. Continuamos. Entonces, el fruto de la vid, las uvas, es uno de los alimentos más extraordinarios que existe. Vamos a ver otros de los beneficios de la vid. Hermano, los científicos han comprobado lo maravilloso de este fruto. Ejemplo, contiene antioxidantes, desintoxicantes, antirreumáticos, combate problemas de la artritis, del riñón, beneficia el sistema circulatorio, previene el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, limpia los intestinos, es laxante, disminuye el colesterol en la sangre
y póngale etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo encontré una lista impresionante que trae los beneficios de comer el fruto de la vid, la uva. Entonces, qué interesante que Jesús haya dicho, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, las uvas que contiene dentro, las uvas, ¿qué contiene dentro? Semillas, ¿sí o no? Amén, obviamente el fruto, pero semillas. Que si tú las plantas, ¿qué sale? ¿Ah? Otra vid. ¿Cómo? ¿Diferente? Con las mismas características genéticas de una buena vid, que se puede comer, que es comestible. Ahora, escúchame bien. Si tú comiste la palabra de Dios, te dio vida nueva, naciste por la palabra, como dice Pedro, entonces tú estás en la vid, porque esa semilla está creciendo. ¿Lo estás entendiendo? Y como consecuencia tú produces fruto que va a beneficiar, hermano, pongámosle 2 puntos. Vamos a ver todos los beneficios que recibimos al comer este fruto de la vid, de una manera natural, de una manera espiritual. Está diciendo que nos sana de todo, de todo, de todo. ¿Entienden? Primero, nos salvó del infierno. Nos salvó de la condenación eterna. ¿Lo estás entendiendo o no? Aleluya. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Nos libró de la muerte. Entonces, un cristiano verdadero es una rama que da fruto. Y como las uvas tienen semilla, eso quiere decir que tú vas a reproducir, así como se reprodujo el que sembró en ti, das la palabra. ¿Lo estás entendiendo o no? Pedro, Pablo, ¿qué fueron? La semilla que puso, ¿quién primero? Jesús. ¿Lo estás entendiendo? Luego ellos predicaron el evangelio y también había genuinos convertidos. Y así debemos ser nosotros. Por eso, hermano, nosotros no podemos usar otros libritos, otros métodos. Cuando nosotros vayamos a evangelizar, ¿qué tenemos que usar? La palabra. ¿Lo están entendiendo o no? Qué inteligentes que están. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hasta ahí. Recordarles, pámpanos son las ramas. O sea, todo aquel que diga que es cristiano y no lleva fruto, hermano, en realidad no es cristiano. ¿Y qué va a hacer con ellos? Los va a quitar. ¿Quién? El Padre, el agricultor. Jesús dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Ya el hacha está puesta, porque hay muchas plantas que el Padre no plantó. Muchos se creen árboles en el huerto de Dios, pero su fruto no lo manifiesta. Esa palabra, lo quitará, viene de una palabra griega, airó, que significa echar, fuera, tirar, destruir. Y la Biblia dice que Jesús echará fuera a todos los hipócritas, los va a tirar, los va a lanzar al fuego eterno. ¿Lo están entendiendo o no? Continuemos. Como pámpanos y se secarán, los echará fuera como pámpanos y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Indudablemente, hermano, si tú eres hijo de Dios, darás fruto. Y esta frase los limpiará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, no, me salté. Perdón. Y todo aquel que no lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Leí otro versículo, hermanos, disculpen, todos se nos va, nos podemos equivocar, somos hombres. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, darás ¿qué? Fruto. Y esta frase, hermano, lo limpiará, viene del griego ketairo. Y esta palabra traduce como podar. Y podar nos da una idea de lo que hacen los agricultores. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Qué hacen? Podan. En este caso, el padre es el agricultor, él cuida su viña, y cuando empieza a dar fruto, ¿qué hace? Lo poda. Ahora, pongan en su mente unas tijeras poderosas, podadoras del Señor. Ahí está el cristiano, dando fruto, un 3%, 4%, unas subitas, 2 o 3. Y ahí el Señor, ay mira, este ya tiene 3 subitas. Sí, está llevando fruto. Sí, Señor. Y saca las tijeras del Espíritu Santo y le empieza a podar. Déjeme darle una definición de lo que dice el diccionario acerca de esta palabra podar. ¿Saben qué significa? Cortar, quitar las ramas que estorban un crecimiento más sólido y permite que las ramas también se engruesen y reciban más alimento. En vez de ir a alimento a esas que no sirven, entonces va más alimento al fruto. ¿Lo estás entendiendo o no? Y quita todas las ramitas que solamente son ramitas, que solo comen y no dan fruto. Entonces la rama más gruesa se alimenta más. Y como consecuencia el agricultor sabe que al podar la vid, la hace con un propósito, para que dé un mejor fruto. Ahora, ¿a qué se refiere el que lleve fruto? Lo limpiará, lo podará, para que lleve más fruto. Esta es una alegoría de que nosotros como sus hijos tenemos muchas cosas que nos estorban, ramas que no nos dejan crecer y dar fruto. Ejemplo, una de esas ramas es el orgullo. Ahí estás dando un fruto, estás comenzando unas 3, 4 uvitas y dices, es que a mí Dios me usa porque yo no soy tan malo. Ah, o sea, tú eres bueno. A mí me va bien en mi negocio porque yo no soy un desobediente. Y a ti te va mal porque eres un desobediente. O sea, que tú comienzas a atribuirte que tú produces la savia. Hermano, la rama es imposible que produzca savia, ¿sí o no? Entonces, todo lo que logramos en Cristo, toda la gloria, ¿para quién es? Para Jesús, hermanos. Entonces, si tú estás orgulloso de que tú no sé qué y más allá, recuerda que solo eres una ramita, somos una ramita. Y entonces el Señor va a llegar con sus tijeras para podarte, hermano. Y te va a dejar como el invierno de Oruro, deja los árboles. Ojlo, puro tronco, hermano. Así nada más. Y Dios es sabio para podar. Porque aquí, cuando los podan a los arbolitos, se mueren, hermano. Y al año ya no producen. ¿Has visto eso, sí o no? Entonces esto es una analogía de que el Señor te quitará lo que estorba. Puede ser el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la avaricia, la envidia, la falta de perdón. Todo tipo de esas cosas. Todo tipo de pecados, de tendencias, de hábitos que no nos dejan crecer. Pero escúchenme bien, esa poda duele. Todo lo que se corta duele, ¿sí o no? Cuando a alguien lo van a operar y el doctor dice, te vamos a meter cuchillo, bisturí. ¡Ay, no, por favor! Y comienzan a llorar, ¿sí o no? Hermano, cada que Dios trata con nosotros,
es que nos ama, nos cuida. Porque cuando Él trata con nosotros, prueba nuestra fe y nos está podando, nos está limpiando para que demos fruto. Y si tienes ya fruto, para que des pues más fruto, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Y cuando el Señor está podando, el verdadero cristiano no se amarga, no se queja. Tenemos que aprender eso. Porque cuando pasa algo nos quejamos, ¿no? ¡Ah! Y si tú te amargas, te quejas, puede ser que estés en un proceso. Todos estamos pasando por ese proceso. Pero si ya son varios años y sigues con eso, entonces puede ser que no seas de la vid verdadera, sino de la vid silvestre, venenosa. ¿Entendieron? Seguimos, hermanos, porque el tiempo no nos espera. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí estáis limpios, es que ya estamos limpios de nuestros pecados por la palabra que nos ha hablado. Y nuevamente el énfasis en predicar la palabra de Dios. Estamos limpios, ya nos limpió, pero todavía no tenemos fruto. Estamos limpios, pero sin fruto. ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, en este versículo hay una palabra que resalta. Es mencionada 3 veces. Y esta palabra es permanecer. Aleluya. Y esta palabra permanecer en nuestro idioma castellano es algo limitado. Ejemplo, voy a permanecer para siempre en mi trabajo. Pero no es toda la vida, porque un día te vas a jubilar. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero en el idioma griego, permanecer viene de la palabra griega meno, que traduce quedarse indefinidamente, sin límite de tiempo, para siempre, eternamente. Entonces, cuando Jesús dice, el que en mí no permanece, será echado, y el que en mí permanece, lleva mucho fruto. O sea, pase lo que pase, venga lo que venga. Por eso Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Tribulación, angustia. Esto es para los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristiano, aunque le vengan pruebas, esté llorando, esté sufriendo, esté enfermo, sigue alabando a su Señor. Qué diferente, ¿no? Pero el que no es, yo no vengo más a la iglesia y me voy, y se van, hermano. ¿Están viendo la diferencia, sí o no? Hermano, los falsos vienen solamente, ahí no sé, a buscar algo del Señor. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando viene la persecución, se van. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Pero el verdadero cristiano permanece, persevera. Vienen los vientos, viene la tempestad y da fuerte contra aquella casa y permanece, ahí está, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, no obedece a la palabra, es como el que edificó sobre la arena y se cayó, porque no estaba injertado en el tronco, no era parte de la vid. Escúchenme bien, el que es nacido de Dios, el que se convirtió, el que tuvo un genuino arrepentimiento y como consecuencia nació de nuevo, ese nunca se va a alejar de Cristo. Y se los compruebo con la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas, ¿quiénes oyen su voz? Y yo
las conozco y me siguen. ¿Saben por qué el Señor nos comparó con ovejas? ¿Saben o no? Pues dígame. ¿Saben por qué? Yo se los enseño. Porque es el único animal que necesita de un pastor. Es el único. Hermano, los demás animales necesitan arrieros, ¿no es cierto? Las vacas necesitan cuatreros, por si no lo sabías. Y les avientan piedras a las vacas y a los cerdos ni se diga, pero las ovejas no. Ellos necesitan un pastor. En otra ocasión hablaremos de sus características y por qué Dios nos comparó con ovejas. Vamos a ver las más principales ahorita, por falta de tiempo. Hermano, nos compara con ovejas porque tienen la vista bien corta las ovejas. ¿Sabían eso o no? Y necesitan seguir al pastor de cerquita. ¿Y el pastor quién es? Cristo, no yo, hermanos, no yo. Por favor, no me sigan a mí, porque yo les puedo llegar por otros lugares y quitarles su dinerito, hermanos, y sus casitas, y sus autitos, y su lanita. Hermanos, pongan sus ojos en Jesús, por favor. ¿Sí o no? Volvamos, versículo 27. Aleluya, 27, seguimos. Sí, y me siguen. Seguimos en el versículo 27. O sea, las ovejas oyen la voz del maestro. Y dice, y yo las conozco. Entonces, Dios nos conoce. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Él. Aquella oveja, hermano, que no ora, que no depende de Dios, que no busca de Dios, que no se alimenta con la palabra de Dios, no tiene ninguna relación con Dios. ¿Lo estás entendiendo? Pero Él nos conoce porque tenemos una comunión con Él. ¿Qué más dice? Y me siguen. La pregunta es, hermano, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿A los milagreros? ¿A los que les dicen, pásate con nosotros y vamos a orar por tu vida y vamos a decretar? ¿A eso se está siguiendo? Pero haga un pacto con el Señor, deme esto, deme aquello. Hermano, de una vez, conviértete bien, sigan a Jesús y es gratis. Es gratis. Que no te vean la cara, hermano, no te dejes engañar por esos ladrones. Versículo 28, ahora sí. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. O dice solo por 50 años. ¿Ah? ¿Qué entienden por la palabra eterna? ¿Ah? Eterna. Te viene una enfermedad incurable, o un ser querido se te muere, pero tiene a Cristo. ¿Ahí termina la vida eterna? No. Entonces, ¿por qué lloras como si no tuvieras esperanza? Por tu ignorancia. Porque aquel que muere en Cristo simplemente es un hasta luego. Me estoy adelantando nada más. ¿Sí o no? ¿O piensan que porque fallaste, ya, ay, para mí ya no hay? No, hermano. Por eso el Señor enseñó acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? El hijo pródigo regresó. ¿Por qué? Porque era hijo. Judas no regresó porque no era hijo. Pedro regresó porque era hijo. ¿Lo estás entendiendo o no? Aquellos que son verdaderos hijos de Dios,
vuelven, regresan. Podemos tropezar, fallar, equivocarnos, ¿sí o no? Pero el verdadero hijo de Dios regresa, se arrepiente. Pero aquel que no, ay, ahora que ahora saben, y se va. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Qué más dice? Y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Aquellos verdaderos cristianos, hermanos, que piensan que pueden perder su salvación, ya hablamos al comienzo, hermano, necesitas corregir tu doctrina. A menos que seas un hipócrita. Eso es otra cosa. Pero si tú en tu corazón estás viniendo a la iglesia porque realmente quieres cambiar, quieres parecerte a Jesús, te esfuerzas, a veces tienes problemas con tu carácter, pero dices, Señor, voy a cambiarme, y no te rindes, hermano, te espera la vida eterna. Corriges a tu doctrina. Pero si tú vienes a ver, ay, no, por la fuera, no, de mala gana, porque te obligan, entonces eso es otra cosa. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Qué más dice? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, un verdadero cristiano que está en las manos del Padre, viene Satanás y arranca ese verdadero cristiano de las manos del Señor Padre. ¿Será eso posible? Imposible, no hay posibilidad, hermanos. Por eso nosotros estamos en las manos del Señor. Y vamos a confirmar esto, hermanos. Isaías capítulo 35, ya estamos terminando. Isaías capítulo 35, versículo 8. No te aburras, hermano. Estás aprendiendo. ¿Qué dice el Señor? Isaías capítulo 35, versículo 8. Así dice el Señor. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, o sea, Dios estará con ellos. El que anduviera en este camino, mira, por torpe que sea, no se extravía. O sea, torpes, a veces podemos equivocarnos, a veces no podemos entender, pero no se perderá. Y esto es una promesa para quienes, para los verdaderos cristianos. Te esfuerzas, hermano, pero cometes errores. Ay, qué torpe soy. Pero, hermano, no te vas a extraviar. El Señor te va a conducir. ¿Lo estás entendiendo o no? Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Nuestro depósito, como decía Pablo, está seguro. Todo lo que estás haciendo por Cristo no es en vano. Hermano, el Hijo de Dios puede pecar. Se puede apartar por un tiempo. Y a lo mejor, hasta un momento de eso se puede desanimar. Pero la mejor referencia es la parábola del Hijo Pródigo. ¿Ustedes la conocen? Fue engañado, voy a resumirlo, fue engañado por las cosas del mundo y se gastó toda su herencia, pero el padre dice que miraba todos los días a ver si volvía. Y aquí el padre es una metáfora de Dios. Un día el hijo pródigo regresó. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque era hijo. Y los verdaderos hijos de Dios se arrepienten y vuelven. Esa es una característica de alguien que es un verdadero hijo de Dios. Pero si alguien se aleja y no regresa, es que nunca fue hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que enseña la Biblia. Volvamos a Juan 14. ¿Lo entendieron, hermanos, o no? Volvamos a Juan 14. Juan 14, seguimos todavía en Juan 14. Vamos a volver lo que hemos comenzado, vamos a terminar esta enseñanza. Ya estamos acabando, téngame paciencia. Versículo 16, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
versículo 14. Estamos, ay santo, 14, 16. Versículo 16, perdón. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué entienden por para siempre? Lo mismo que hace un momento. Eterno. ¿Hasta cuándo estará el Espíritu Santo con el verdadero cristiano? Para siempre. No te va a dejar. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso para el verdadero cristiano es difícil pecar, hermano. Ya no pecas como antes pecabas. Antes te podías ir a una discoteca, te podías tomar, hacer muchas cosas malas. Ni remordimiento tenías. Pero ahora no puedes, hermano. Haces alguito, aunque pequeñito, ya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo. ¿Lo estás entendiendo o no? Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibirlo? Porque no se arrepienten. Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y ahí la palabra mora viene del griego meno, que significa o traduce indefinidamente, eternamente. O sea, mora eternamente en nosotros. Y estará en vosotros. Volvamos a Primera de Juan. Ay, santo. Es culto de estudio bíblico, hermano. Pero no podemos dejarte a medias, hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Ya estamos acabando. Así dice el Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermano, esa confesión es fruto de un genuino arrepentimiento. Y habita indefinidamente ¿en quién? En Dios. Y Dios en nosotros, en el verdadero cristiano. ¿Lo estás entendiendo o no? Demos la vuelta a la página, al capítulo 2. O sea, Él mora, lo que nos ofrece Dios es eterno. Él mora en nosotros. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 14. Y con esto vamos a cesar. Así dice el Señor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea, la palabra de Dios, o sea, vivimos de acuerdo a la palabra. ¿Lo estás entendiendo o no? Como Dios manda. Conocemos a Dios. Por eso el maligno ya no puede hacer nada con nosotros. Porque Él mora en nosotros. Y vivimos la palabra. ¿Sabes a quiénes tiene miedo el diablo? ¿Sabes a quiénes? Aquellos que viven la palabra. No son unos hipócritas. Pero aquellos que son unos hipócritas, el diablo todavía les está rondando. Jesús los reprende. Pero aquel que vive la palabra, se esfuerza por vivir la palabra, el diablo se aleja de él. Lo han vencido. Porque ese es un hombre fiel, un hombre sincero, un verdadero cristiano. Volvamos a la vueltita, a Segunda de Juan, versículo 2, es un solo capítulo. ¿Qué dice? Sí, ahí a la vueltita, versículo 2, y termino con esto. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Y todo eso viene del griego meno, eternamente, para siempre. Ahora sí, volvamos a Juan 15.
Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Versículo 5. Y cuando, ay santo, San Lucas, me equivoqué, San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, las hojas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, sin él nada, hermano. Nada. Digan nada. Nada soy sin ti, Señor. Digo. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, solamente como hoja, como rama, y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea, no hay otro camino. Hay algunos que piensan, yo a mi manera, yo como pienso, yo como creo, desde mi casa. No, hermano. Tenemos que estar sujetos, agazados de Cristo. Porque sin Él nos vamos a secar. Por eso venimos a la iglesia, porque recibimos palabra, aprendemos de Él. Por eso leemos la Biblia, hermanos, escudriñamos su palabra. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya hablamos de eso la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué significa esto? ¿Que tú puedes pedir todo lo que quieras? Escúchame bien. Habla de que si nosotros somos de la vid verdadera, escúchame bien, nuestras oraciones van a estar más enfocadas a la voluntad de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Es decir, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él nos contesta. Pero si tú oras, como dice Santiago, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ven la diferencia? ¿Sí o no? El cristiano verdadero que está en la vid verdadera conoce la palabra de Dios y está a la par con la voluntad de Dios. Y si oras como Pablo por una sanidad, muchas veces a Pablo oró y sanó mucha gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aleluya. Pero hubo una donde Dios guardó silencio. 3 veces he rogado al Señor y Dios me ha dicho, bástate de mi gracia. Está bien, Señor, no me amargaré. Entiendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, esto es lo que produce la palabra de Dios. Un entendimiento, un conocimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Lo entendieron, sí o no? Termino, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Mira, una de las características para ser discípulo de Jesús es que lleves mucho fruto. Entonces, que siga haciendo su obra la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hay otra parte donde la Biblia dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la termine hasta el día de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿La conocen o no? Pero algunos interpretan ese versículo de esta manera, equivocada, erróneo. El que empezó la construcción del edificio, lo terminará. El que empezó el complejo eclesiástico, lo terminará. El que empezó la buena obra, la terminará. Entonces tú vas y te sacas un auto a crédito. Entonces dices, el Señor va a hacer la buena obra conmigo. Si Él me abrió el crédito, Él va a terminar la obra de pagar. Y te terapean estos terapeutas. Si Dios te dio el auto, no te va a dejar sin gasolina. Y tú, borrego, amén.
Hermano, no está hablando de eso, por el amor de Dios. Está hablando de la obra de la salvación. Ya fuimos salvos de la condenación del infierno, pero todavía estamos en este cuerpo. Un día vendrá por nosotros, y a eso se refiere. Terminará cuando Jesús vuelva, regrese por su iglesia, hermanos. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Qué bien, hermano. Espero que así sea. Sin Cristo, sin el Señor, nada somos. Él es la vida. Vamos a ponernos de pie. Voy a invitar a Asian. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y espero que hayan entendido este mensaje. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y ponte de pie ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración especial. Pregunta. ¿Entendieron la palabra? ¿Fue clara? Por favor, dígame. Estoy dando lo mejor de mí para que tú puedas entender lo más certero, lo más correcto, la palabra de Dios. Lo único que quiero, lo único que anhelo, así como decía Pablo, es que le conozcas, es que le entiendas. El Señor mismo decía, si en algo quieres gloriarte, glóriate en entenderme y en conocerme, decía el Señor. No tengas temor, hermano. No te asustes. A veces la palabra es dura, nos confronta. Pero esto que no te llene de temor, sino que sea como una advertencia para que, hermano, hagas frutos dignos de arrepentimiento. Muchos dicen, quisiera dar fruto, quisiera cambiar mi carácter, ya no sé, soy muy renegón. Pero no vienes a la iglesia. ¿Cómo vas a cambiar? Tengo un problema, no sé qué me pasa. No sé. Soy muy emocionalista. No sé, mi carácter sube y baja. Tal vez necesites por ahí una liberación. ¿Quién sabe? Pero entiende que la única forma en que tú vas a poder cambiar es agarrarte del Señor. Por eso es que nos congregamos. Por eso Pablo recomendaba, no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque cuando escuchas la palabra, se está echando la semilla, hermanos. La buena semilla. ¿Lo estás entendiendo o no? Y como consecuencia, ¿qué va a venir? El fruto. ¿Por qué? Porque estás cerca de Jesús. Porque estás escuchando su palabra, lo estás conociendo. Pero lejos de Él. Por eso esos, los simpatizantes, los que vienen de vez en cuando, los que aparecen una vez al mes, nunca cambian, hermano. No, pastor, lo voy a poner de mi parte, hermano. Tú no puedes hacer nada. Lejos de Dios no puedes hacer nada. ¿Lo estás entendiendo? Métetelo en la cabeza. No, y voy a hacer mi confesión positiva y voy a decretar. Puedes hacerlo, pero vas a ver que no va a pasar nada. Porque yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios, hermano. Y sé que la Biblia no miente. Y como dijo Jesús, lejos de mí, nada podéis hacer. No vas a poder hacer nada lejos de Jesús, hermano. ¿Cuántos quieren cambiar? Digan amén. Amén. Pero de todo corazón, con mayor convicción, ¿cuántos quieren cambiar? Amén. Tienes que acercarte a la vida. Tienes que acercarte a Jesús.